Buenas noches, hoy en nuestra materia de electromagnetismo, mi grupo y yo vamos a explicar cómo construimos una máquina de Van Graaff. Estos son los integrantes de mi grupo y este es mi profesor. Construcción y demostración de un funcionamiento de una máquina de Van Graaff. El objetivo principal de este proyecto es mostrar cómo se puede generar y acumular carga eléctrica mediante mecanismos de fricción y conducción, aplicando conceptos básicos de electromagnetismo como campo eléctrico, diferencial de potencial y carga estática. Construcción paso a paso de la máquina de Van Graaff. A continuación voy a mostrar los materiales. Esos fueron todos los materiales. Ahora, paso 2. Ensamblaje de la base, rodillos y banda. Como primero está nuestra base. Nuestra base está conformada por una tabla de 70 por 45 centímetros. Hicimos también con tubos de PVC, codos y Ts, una especie de rectángulo en donde cortamos dos tubos de 60 centímetros y los pusimos ahí. También hicimos como lo mismo, pero esta vez con un cuadrado y con un tubo de 30 centímetros. Instalación de los ejes, bandas y peines. Primero, con el eje de abajo, lo que hicimos fue primero meter una varilla, después hicimos unos huecos en los tubos y pusimos unos rodamientos, en donde la mitad de la varilla empezamos a enrollar con cinta americana, después con la cinta doble faz lo enrollamos y después la quitamos y pusimos ahí la media velada. Y con el eje de arriba pusimos la misma varilla, pero esta vez con un tubo más grueso, si no me equivoco, lo pegamos con los mismos rodamientos y después lo lijamos un poquito, de manera que solo que el único que va a girar es el de abajo y no el de arriba. Y después para los peines cogemos unos pedacitos de palos y le pegamos unos pedacitos de cable. Paso 3, esfera metálica y peines de recolección. Ahora, conectar las penillas con los cables y tapas. Una vez hecho esto, cogemos el peine de abajo y con cinta negra lo enrollamos en un cable y lo metemos en un tubo largo de la base cuadrada hasta la punta. Y después del peine, y después con el peine de arriba, hicimos lo mismo, pero le pegamos una tapa de aluminio. Esferas. Usamos dos bols, donde mi compañero mandamos a cortar a arreglar los bols, donde ahí sacamos la tapa que anteriormente mencioné. Y después con cinta negra pegamos los dos bols, tanto con el grande como con el pequeño. Paso 5, prueba de funcionamiento, conexión de motor, dimmer y batería. Este motor lo compramos con dos tablecitas, con dos tablecitas hicimos que llegara al tamaño de abajo, después con unos engranajes, eh, se lo pusimos para que pudiera girar y después lo dejamos estático. El dimmer, ese sí lo compramos, lo instalamos los cables y los pegamos al motor y a la batería. Y esta es la batería que nos la vendieron porque ya está usada. Ahora, expresiones matemáticas, concepto de electromagnetismo. Durante el desarrollo del proyecto aplicamos varias expresiones matemáticas que nos permitieron entender el comportamiento de la máquina de Van Graaff. Estimación del voltaje por distancia. Bueno, una de las formas prácticas para estimar el voltaje acumulado es observando la longitud de la chispa generada. Donde ahí podemos ver que V es voltaje en voltios y D es la distancia en la chispa en centímetros. Nuestra distancia de la chispa fue de 0,8, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 30.000 por 0,8, que nos da 24.000 voltios. Ahora, cálculo de la carga acumulada a la esfera. Pues primero sacamos el radio de la esfera grande, donde nos dio 0,13 centímetros. Calculamos la carga eléctrica almacenada usando fórmula de potencial eléctrica de una esfera conductora. Ahí despejamos Q y después reemplazamos como queda abajo. Y ya por último nos da 3,47 por 10 a la menos 7 coulombs. Y ya por último, conceptos de electromagnetismo aplicados. Durante el funcionamiento de la máquina se evidencia conceptos fundamentales de electromagnetismo, tales como carga eléctrica, diferencia de potencial, campo eléctrico, ruptura eléctrica del aire y conducción y aislamiento. Y eso sería todo y a continuación un ejemplo de cómo funciona la máquina Van Graaff.